Siguiente manera, en Juan capítulo 5, verso 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Gloria al Señor. Oremos, hermanos. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, tu misericordia, tu bondad. Te pido, Señor, que nos guíes en esta predicación, Señor, en este mensaje, que seas tú a través de tu Espíritu Santo obrando en mi vida para poder comunicar tu palabra y en la vida de mis hermanos, Señor, para que ellos puedan, aleluya, abrir su corazón, Señor, y recibir tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Quiero iniciar este mensaje con una pregunta. Esta pregunta dice: ¿quieres escuchar la voz de Dios? Estaba recordando algunos años de mi infancia mientras estaba pensando en este mensaje. Ya tenía algunos días trabajando en él y estaba recordando cuando normalmente nosotros en nuestra niñez íbamos a la escuela y los maestros para nosotros eran lo máximo, lo mejor que teníamos. No se comparaba a otro maestro con el maestro que nosotros teníamos. Y recuerdo uno de los experimentos que hicimos dentro de la escuela era colocar un hilo en dos vasos. Y decía el maestro: si colocas un hilo a cierta distancia y se pone el vaso en el oído de una persona y la otra se pone al otro lado de la pared y la otra persona habla, vas a poder escuchar a través de ese vaso la voz de la persona que te está hablando. Y era un experimento que nosotros normalmente hacíamos y nos gustaba ponerlo en práctica, a ver qué sucedía. Estábamos en la casa y colocábamos ese hilo a través de la pared y poníamos dos vasos y escuchábamos la voz de la otra persona que nos hablaba. Es importante ver cómo nosotros también, a través de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios sigue hablando y nosotros podemos seguir escuchando su voz. Por eso iniciaba con esta pregunta y hacerle una pregunta. Quizás usted que no conoce todavía al Señor, o quizás ya le conoce y ha tenido siempre esa duda: me gustaría que Dios me hablara. Y yo quiero hablar acerca de eso. Si quieres escuchar la voz de Dios, amén, es algo maravilloso escuchar la voz de Dios. Todos deseamos escuchar la voz de Dios. Gloria al Señor. Y vemos que la voz de Dios se ha dejado escuchar desde el principio. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 8 y verso 10 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Desde el inicio de la creación Dios ha dejado escuchar su voz. La voz es algo bastante especial que nosotros tenemos como seres humanos. Si en este momento no hubiera una cámara de video y usted me estuviera escuchando a través de un audio, identificaría mi voz, diría: los que ya me conocen, es el hermano Jonathan, está predicando. O si fuera el pastor, diría: el pastor está predicando el día de hoy, porque es la voz del pastor. ¿Sabe? Nosotros aprendemos a identificar la voz desde la niñez, a la voz de nuestros padres, la voz de nuestros hermanos, la voz de las personas que nos visitan, nos rodean, y empezamos a distinguir la voz. La voz de Dios, cuando uno como cristiano nos damos cuenta de que también nosotros tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios cuando Dios habla, cuando Dios está hablando a nuestra vida, y saber que es Él que está ahí presente. Adán y Eva conocieron la voz de Dios y se escondieron, tuvieron miedo por la situación, pero vemos cómo Dios desde el inicio de la creación
ha tenido siempre una relación personal con el hombre y ha dejado de escuchar su voz. Su voz es clara, su voz es dulce, su voz es conocible, su voz es algo que nosotros podemos disfrutar cuando la escuchamos. Amén. Y puede haber muchas reacciones en nuestra vida cuando escuchamos la voz de Dios. Ellos tuvieron miedo por su pecado, ¿verdad? Puede que muchos se escondan cuando escuchan la voz de Dios a través de la palabra, por el pecado, por lo que sea. Pero Dios siempre ha estado hablando y ha estado presente en la creación. También ahí en el libro de Éxodo, capítulo 23, 22, ahora vemos a Dios ya hablando específicamente con un pueblo que Él había escogido para poner en él su nombre. Y dice ahí en Éxodo 23, 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. La voz de Dios es conocible, pero su voz también es importante que nosotros la escuchemos. Escuchar la voz de Dios es algo maravilloso que tenemos que hacer. ¿Saben? Ellos escucharon la voz de Dios a través de lo que Moisés estaba refiriendo, esa palabra que Dios había mencionado, que si ellos obedecían y estuvieran de acuerdo a seguir los mandamientos de Dios, Dios sería con ellos y estaría en contra de sus enemigos, los afligiría, porque Dios quería algo especial con Israel. Así que Israel tuvo que escuchar la voz de Dios, pero también había consecuencias para Israel si no escuchaba la voz de Dios. Ahí en Salmos capítulo 106, versículo 24 y verso 26, escuche lo que dice la palabra de Dios para aquellos que no querían escuchar la voz de Dios. Pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. ¿Saben? Aunque nosotros a veces aprendemos a distinguir la voz, muchas veces decimos, no quiero escuchar, no quiero atender a esa palabra. Dios había hablado a Israel a través de Moisés, había dado los 10 mandamientos, las leyes que ellos tenían, Dios las había dado. Y ellos no quisieron oír la palabra de Dios, lo que Dios había mencionado. Así que ellos se rebelaron, tuvieron en poco lo que Dios les iba a dar. Y por esa causa, Dios no les permitió a ellos que entraran a la tierra prometida. Ellos cayeron en el desierto. Así que la gente, los niños, los que fueron naciendo en esos 40 años que ellos vagaron por el desierto, fueron los que tomaron posesión de la tierra prometida. Entonces, escuchar la voz de Dios es algo agradable y algo maravilloso, pero trae consecuencias desastrosas a nuestra vida cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios. Trae consecuencias el no escuchar la voz de Dios. Es importante que estemos siempre nosotros como cristianos atentos a lo que Dios dice. La voz de Dios es algo especial. ¿Por qué? Porque también nos da a nosotros la seguridad. En Juan capítulo 10, verso 1, 5 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, van delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Cuando hablamos de la voz de Dios, estamos refiriéndonos a la palabra de Dios. Saben, muchas personas rechazan la voz de Dios. No quieren escuchar la voz de Dios. La gente en la actualidad quisiera que Dios le hablara así como ahorita yo estoy predicando, pero Dios ha hablado a través de su palabra. La palabra de Dios es su voz, es lo que Él ha plasmado aquí para que nosotros tengamos, amén, ese conocimiento que Él desea que nosotros tengamos. Y esa voz de Dios o la palabra de Dios que Él ha hablado nos da a nosotros la seguridad. Jesús dice que sus ovejas oyen su voz. Y Él las saca, y cuando las saca, Él va delante de ellas y ellas lo siguen, porque hay seguridad en la voz de aquel pastor. Hay seguridad en la voz del Señor. ¿Dónde nosotros podemos encontrar seguridad? En la voz del pastor. Yo estoy seguro, si alguien recuerda a su niñez, recuerdo muchos años de mi niñez cuando solíamos ir con mi padre de pesca y en la oscuridad, mi padre iba adelante y sin luz y nada, y yo lo seguía. Pero yo sabía que donde él pisaba, yo estaba seguro que el paso que yo diera también era seguro, que no caería, que no tropezaría, porque sabía que él conocía bien el camino a pesar de que había una gran oscuridad.
Cuando había algo de peligro, él se detenía y me decía: ten cuidado aquí. Y yo escuchaba y decía: sí, hay que tener cuidado. Yo creo que la seguridad que tenemos con nuestro Padre Celestial y escuchamos su voz a través de su palabra, tenemos la seguridad de que caminamos por esta vida tranquilos y con la protección de Él. Saben, no hay otra forma de tener seguridad sino en la palabra de Dios. Usted está desesperado, quiere encontrar refugio. Yo quiero decirle que puede ir y escuchar la palabra de Dios. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Tenemos un libro maravilloso que simboliza mucho para nosotros, ¿verdad? Yo puedo tener mi Biblia en mi celular y lo puedo leer ahí. Pero cuando usted toma un libro como este, usted sabe que simboliza algo y dice: es la palabra de Dios. Ella es la palabra de Dios. Aunque la tenga en mi celular, pero si usted ve esta Biblia, usted dice: es la palabra de Dios. Y ella nos da seguridad a nosotros. Es la voz de Dios. Y usted quiere escuchar la voz de Dios, vaya a la palabra de Dios. Con toda sencillez y con toda humildad diga al Señor: voy a leer tu palabra y quiero escuchar tu voz. Usted puede leer la Biblia, pero no puede llegar a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Porque a veces nos acercamos a Dios con humildad y con sencillez, con la decisión de que nuestras obras realmente sean hechas nuevas en Cristo Jesús. Que nuestras obras sean reprendidas. Cuando vamos a la palabra, porque necesitamos escuchar a Dios, que Él habla a nuestra vida, tenemos que ir con un corazón humilde y decidido a cambiar nuestra actitud, nuestra forma de vida, y saber de que en ella puedo encontrar la seguridad que yo necesito para vivir en este mundo. La voz de Dios, usted la puede escuchar. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Puedes escucharla a través de la palabra. Cuando alguien te predica, cuando alguien está hablando y está dando un mensaje trazado en la palabra de Dios, estás escuchando la voz de Dios. Y Dios desea que nosotros obedezcamos a su voz. Jesús dijo en una ocasión: el que tenga oído para oír, oiga. Y no significaba de que no estuvieran ellos escuchando lo que Él decía, sino aquellos que en realidad quieran hacer la voluntad de Dios, háganla. Humíllense, acérquense a Dios. Aquellos que en realidad quieran conocer a Dios, le pueden conocer a través de su palabra. Jesús en una de las ocasiones llegó a decirles a ellos que ellos nunca habían escuchado la voz de Dios. La cita bíblica que leíamos ahorita, nunca han escuchado su voz, porque no han creído. Jesús le dice: no han creído la palabra que yo les estoy hablando. Queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos enseña. Gloria al Señor. Esa palabra entonces nos da a nosotros la seguridad para vivir en este mundo. Nos da la seguridad a nosotros para ir a la vida eterna. Nos da la seguridad de que tenemos protección en este mundo y sabemos que el Señor es el que nos guía día y noche. La palabra de Dios es la voz de Dios que está hablando día con día a nuestras vidas. Esa palabra también da vida. Dice ahí en Juan capítulo 10, verso 14 y 17: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Está hablando de nosotros. Amén. Tengo otro rebaño, tengo otras ovejas que tengo que ir a traer. Ellas tendrán un lugar especial, tendrán un rebaño y tendrán un pastor. Ellas también oirán mi voz. Hermanos, usted y yo estamos bendecidos de parte de Dios. Somos esas ovejas a las que el Señor está hablando en su palabra. Así que atendamos siempre la voz de Dios. No descuidemos ni un momento nuestra vida en estos tiempos peligrosos, difíciles que estamos viviendo, sino siempre corramos a la palabra de Dios. ¿Tienes momentos difíciles? ¿Tienes dificultades en tu vida? Yo te invito a que escuches la voz de Dios mediante su palabra. Yo te invito a que reflexiones en ella y estés dispuesto a escuchar siempre la voz de Dios a través de su palabra. Toma tu Biblia y léela. Pide a Dios la guianza para que puedas escuchar lo que Dios desea para tu vida. Yo creo que es maravilloso leer este libro. Es maravilloso escuchar la voz de Dios. Escuche lo que Jesús le dice
aquellas personas con las que estaba hablando en la cita bíblica que estábamos leyendo. Ahí en Juan capítulo 5 verso 39 sigue diciendo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No los estaba invitando a que leyeran únicamente, estaba invitándolos a que escucharan la voz de Dios. Estaba invitando a estas personas, estaba diciéndole Jesús: en realidad ustedes tienen que conocer la palabra de Dios, porque en ella se encuentran vida eterna. En ella van a encontrar ustedes el camino a la eternidad, y ese camino se encuentra únicamente a través de mí, dice Jesús. No hay otra forma de hacerlo. ¿Quieres encontrar la vida eterna? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Entonces no leas, escudriña de corazón. Escucha la voz de Dios cuando Dios habla a nuestro corazón. Es tiempo de que nosotros limpiemos nuestros oídos y permitamos que el Señor hable a nuestra vida, y que nosotros empecemos a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Los tiempos son peligrosos, los tiempos son difíciles. Vivimos en un mundo de oscuridad donde la gente no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, porque se han pervertido. La maldad es demasiada, que para la gente todo lo malo se le hace bueno. Pero nosotros que sabemos la verdad de Dios, dice el Salmos capítulo 105, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres andar de día en medio de la oscuridad? ¿Quieres que la voz de Dios te guíe todos los días de tu vida? Recurre a la palabra de Dios. Ella te puede guiar, ella te puede dar vida eterna, y no perecerás, sino que al contrario caminarás confiado por este mundo. Dios anhela que escuchemos su voz. Dios está contento cuando nosotros tomamos el tiempo para leer en realidad, escudriñar su palabra, y estamos dispuestos porque deseamos cambiar. Dios anhela que nosotros escuchemos su voz todos los días, cada mañana, así como cuando nosotros oramos y Él nos escucha. Él está dispuesto a escucharnos, también desea que nosotros le escuchemos. Yo creo que es el tiempo, hermanos, que nosotros empecemos a escuchar la voz de Dios. Quizás usted, como persona que nos escucha, diga: ¿y yo cómo le hago? ¿Verdad? Jesús le dice a Nicodemo que te es necesario nacer de nuevo. Si quieres escuchar la voz de Dios, primeramente hay que nacer de nuevo. Hay que entregarle nuestra vida al Señor, para que Él haga la obra en nuestra vida. Si tú en esta hora estás escuchando esta palabra y Dios ha hablado a tu vida, hoy es el día en que puedes abrir tu corazón a Dios. Y a partir de hoy empezarás a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Yo durante muchos años crecí en el Evangelio y escuchaba estas predicaciones, pero nada más las escuchaba. Hace 17 años en realidad escuché cuando Dios habló a mi vida a través de un mensaje, y entendí que era la voz de Dios que estaba hablando a mi vida. Y tuve que poner mucha atención y estar atento a lo que se estaba diciendo. Y dije: Dios está hablando hoy a mi vida. Esa es la voz de Dios. Hoy Dios también está hablando a tu vida. Hoy es el día en que puedes decirle al Señor: Señor, a partir de hoy quiero escuchar tu voz. Ahí donde estás, quiero orar por ti. Quizás usted ya le conoce al Señor, pero durante mucho tiempo ha dejado de leer la Biblia. Quiero invitarte a que sigamos nosotros adelante escuchando la palabra de Dios. Se hace difícil en ocasiones estar ahí y decir: no, es que tengo cosas que hacer, no quiero escuchar la palabra de Dios. Es la voz de Dios la que está siempre presente. Cuando alguien predica y habla, es la voz de Dios que te está hablando a ti. Oremos. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los hermanos que nos ven a través de esta transmisión. Gracias por aquellas personas que también se toman el tiempo, Señor, de vernos en este tiempo, Señor, que se prepara para compartir tu palabra, para alabarte. Quiero rogarte, Señor, en esta hora te suplico que tú bendigas sus vidas ahí donde ellos se encuentran. No hay imposible para ti, Señor, no hay distancia, no hay barreras alguna. Bendícele, Señor. Ayúdanos a que nos afirmemos en estos tiempos difíciles, a que no permitamos, Señor eterno, que
lo que sucede en este mundo nos afecte, sino ayúdanos a estar atentos a tu voz, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz a través de tu palabra cuando nos hablas, Señor. Dios eterno, gracias te doy por este momento especial que tú nos concedes. Gracias por mis hermanos, Señor. Sé que quizás muchos de ellos están pasando necesidad. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Ahí donde ellos se encuentran, Padre, yo te ruego que tú tengas misericordia, Dios. Ahí donde ellos están, Señor, en sus hogares, quizás, Señor, están enfermos, no sé. Obra, Padre, obra, Dios, ahí en los hospitales donde, aleluya, hay necesidades, dice. Te pido, Señor, que tú obres en la familia de la iglesia que están sufriendo, que están pasando enfermedad, Señor, sana. Obra, Dios, no es imposible para ti, lo rogamos, lo suplicamos, extiende tu mano de poder. Ahí donde están, Señor eterno, aleluya, la enfermedad, el problema, la situación, no es imposible para ti. Yo lo creo, Señor, tú eres poderoso para hacerlo. Sana, restaura, obra, Dios, de una manera especial. Y que tu nombre sea glorificado, Señor, sea exaltado. Bendice, Dios, a cada hermano, sus necesidades, Señor, suple la paz. Quizás su economía, Señor eterno, está baja, pero te ruego que tú suplas, Padre, que tú proveas lo necesario para cada día, Señor. Quizás alguien está triste, Señor eterno, por alguna pérdida. Yo te ruego que tú consueles el corazón de esa persona. Quizás alguien, Señor eterno, ha perdido el interés de buscarte, Señor. Vuelve a llamar a su corazón. Ten misericordia. Vuelve a tocar esa puerta del corazón. Dios eterno, te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por los méritos que Él hizo en la cruz. Te pido que nos guíes a través de Él, Señor. Ten misericordia de nosotros. Guárdanos, cuídanos, ayúdanos. Que tu Espíritu Santo esté guiando día con día nuestras vidas, Señor. Aquellos que no te conocen y desean conocerte, guíales para que ellos puedan servirte, Dios. Aquellos que por algún tiempo han estado viéndonos a través de estas transmisiones, Padre, obra en su vida, dale bendición, guíales para que encuentren el camino correcto que eres tú, Señor. Señor, ilumina su senda, ilumina su mente, su corazón, que sea tu Espíritu Santo hablando a su vida. Gracias te doy por este momento que nos concedes de poder compartir tu palabra, Dios. Te ruego que sea de bendición en la vida de mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por hablarnos siempre, por dejarnos escuchar tu voz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Dios eterno. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Así dejamos el lugar a nuestra hermana Valeria. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Así pues, que Dios bendiga a nuestro hermano, que a través de él el Señor ha hablado a nuestras vidas. Vamos a orar para ser despedidos y vamos a orar por las peticiones que nos han hecho llegar. Yo no conozco su necesidad, pero el Señor sí la conoce y Él está en cada una de ellas. Vamos a elevar una oración por esas necesidades. Amén. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Sea cual sea tu necesidad, te pedimos en el nombre maravilloso y glorioso de tu Hijo amado Jesús, que muevas tu mano poderosa a favor de cada uno de ellos, Padre. Que se haga, Padre, conforme a tu voluntad, porque tu voluntad es mejor para nosotros, Padre, que lo que nosotros queremos. Tú conoces, Padre Santo, lo que ellos necesitan. Si es una necesidad de salud, Señor, si es una necesidad económica, Padre, tú la conoces y tú tienes el poder de mover tu mano y de cubrir aquella necesidad, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que llenes a cada uno de mis hermanos de fortaleza, de salud,
y de tu misericordia, Señor. Que tu amor y tu bondad, Padre, los abrace siempre con compasión y llenándolos de fuerza para levantarse y seguir caminando, Padre, conforme a tu camino y tu voluntad, para que el camino que has trazado para cada uno de ellos, Señor, te pido que no te olvides de cada una de esas necesidades y que tu mano poderosa, Padre Santo, lo vuelva a hacer como lo ha hecho otras veces. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Así, Padre Santo, también te pedimos que nos despidas de este lugar, más nunca nos despidas de tu presencia, Padre, que nos fortalezcas en cada caminar, Señor, y que tu amor y tu misericordia caminen siempre con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Así, hermanos, para recordarles los servicios, los jueves por este medio a las 7, los sábados a las 7 de la mañana, para que se contacte aquí los domingos a las 11 de la mañana, para que estemos al pendiente. Y siempre el Señor tiene una palabra para nuestras vidas y para fortalecernos. Reciban un muy fuerte abrazo y que el Señor los bendiga y los llene de fortaleza. Amén.